Muy buenas tardes a toda la ciudadanía en general, es un gusto llegar a todos sus hogares. Es importante el día de hoy tratar un tema muy especial y que no es de conocimiento público, el cual vamos a referirnos a la rendición de cuentas. Pues bien, la rendición de cuentas se encuentra en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 89, y define a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra a autoridades, funcionarios y funcionarias o a sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas o obligados a informar y someterse a evaluaciones de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, recordemos que la Constitución de la República, expedida en el año 2008, establece que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de sus derechos a la participación. Por su parte, vamos a hablar de una entidad pública, la cual es referente para todos nosotros y como tal es la principal encargada de brindar seguridad a todos nosotros, la cual es la Policía Nacional. Pues bien, la Policía Nacional del Ecuador tiene como misión atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional y proporcionar un servicio público en concordancia al mandato constitucional y legal. Ahora bien, es obligación de la Policía Nacional acoger todas las inquietudes y recomendaciones de los ciudadanos y elevar conocimiento a un ente rector, el cual es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual emitirá un informe de todas las acciones y objetivos que se han desarrollado en cierto periodo. Ahora bien, el ente rector o superior al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la Contraloría General del Estado. Bien, retomando el tema, es un proceso, ¿sí?, mediante el cual tiene como fin hacer conocer a la ciudadanía de los resultados de dicha gestión para su evaluación, ¿sí? ¿Con qué fin, mejor dicho? Es el que garantizar a todos los mandantes o a la ciudadanía en general el acceso a la información de manera periódica, permanente y oportuna sobre todos los procesos de la gestión pública que genera en este caso la Policía Nacional. Pues bien, aparte de esta situación, ¿cuál más una de las entidades o a quienes se rinden cuentas, en este caso a la ciudadanía? Pues bien, las autoridades del Estado electas son unas de las principales, las cuales deberían rendir en este caso cuentas de la gestión que están realizando. Los representantes de instituciones y entidades públicas, representantes legales de las empresas públicas y representantes de personas jurídicas en el sector privado, principalmente recordando que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. Pues bien, otra de las más importantes es los medios de comunicación social a través de sus representantes legales, ¿sí? ¿Qué es lo que conlleva esta situación? Que el control se debe generar durante cierto periodo. Este periodo está establecido en un año, el cual se debe determinar si cumplió o no cumplió los parámetros en todo este año. Y si de no ser así, las sanciones a las que se rigen pueden ser como una multa, una sustitución o destitución del cargo. Ahora bien, recordemos un sinnúmero de normativas o entes jurídicos los cuales amparan todo este derecho, el cual puede ser la Constitución de Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y la principal de todos, y la cual generaliza nuestro trabajo en sí, que se genere de manera eficiente y oportuna, es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este último es el principal rector por el cual nos debemos regir como ciudadanos para exigir a las entidades que se nos informe de las gestiones que están realizando en todo nuestro periodo lectivo, con el fin de que nuestro trabajo
sea entregado a la ciudadanía para establecer un bien común y determinar una buena convivencia y paz social, con el buen, correcto y manejo uso de los entes públicos del Estado. Muchas gracias.